ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado especial, a don Eli Feinstein, politólogo, máster en economía y politólogo. Don Eli, bienvenido, muchas gracias. Los micrófonos de Panorama Político son suyos. Adelante. Muchísimas gracias, don Anastasio. Un placer estar por acá. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Nada más aclarar, no, yo no soy politólogo, yo soy economista y con una maestría en políticas económicas. Entonces, algo le hago al tema político, pero ¿cómo se llama? Desde esa perspectiva económica. Pero de verdad, un placer y un honor estar por acá. Muchas gracias a usted más bien, don Eli. Su presencia honra nuestro programa y yo sinceramente le estoy muy agradecido porque yo sé que la clase de profesional que es usted de altos quilates y la situación de nuestro país actual en la que nos encontramos, yo creo que amerita que se analice, que se hable de ella, que se converse, que se discuta con el afán de aportar ideas constructivas para que en nuestra amada patria, que es una sola que tenemos, no tenemos un país de repuesto, mejore, procurando el bien de todos, no buscando esa actitud mezquina de que si estoy bien yo, no me importa cómo estén los demás. Y bien conocido es el refrán popular en nuestro país que dice que cada uno en su casa y Dios en la de todos. Entonces a mí no me importa lo que ocurra con otras personas o con los vecinos, no, eso no es correcto. Debemos procurar el bien común, don Eli. Creo que es un magnífico punto de partida para una conversación, don Anastasio. En Costa Rica, los últimos 20, 30 años, y cuidado si no más, ¿no? En realidad más, nos hemos acostumbrado a una política fraccionada, donde ya no hay partidos políticos de amplio espectro, digamos, aquellos partidos sombrilla que reunían bajo una misma carpa a gente de diferentes orígenes, a trabajadores, a profesionales, etcétera, sino que ahora lo que hay es representación de intereses muy digamos, angostos de alguna manera, ¿verdad? Y de pronto empiezan a aparecer partidos políticos de los taxistas, de los educadores, qué sé yo, y los partidos grandes han ido perdiendo a todos esos sectores y ya no representan a sectores amplios de la sociedad. Y efectivamente eso en lo que termina es en que venimos promoviendo políticas de interés sectorial, pero no lo que debe ser por el motivo por el cual uno se mete a la política, que es para promover políticas que resulten en el mayor beneficio posible para el mayor número de gente posible. Correcto. Y eso es lo que se ha perdido. Usted recordará, don Eli, por ejemplo, en los tiempos en que en nuestro país existían dos grandes partidos, a saber, el Partido Liberación Nacional, el PLN, y el Partido Unidad Social Cristiana. También existía el partido Vanguardia Popular, el Partido Comunista de Costa Rica, que siempre sacaba 1 o 2 o 3 diputados máximo, pero eso se ha perdido. Ahora han aparecido un picadillo, diríamos en criollo, en lenguaje coloquial, un picadillo de partidos y con intereses muy particulares. Así es. Y entonces así las cosas, todos perdemos y casi nadie gana. Yo he escuchado decir que en la Asamblea Legislativa es tan difícil ponerse de acuerdo que cuesta tanto inclusive ponerse de acuerdo hasta por un minuto de silencio. Sí. Es algo terrible, sí. Algo terrible. Y Dios no lo quiera, pues, que nuestro país, a como va la situación de difícil y ese descontento social que hay, también una indisposición que hay en contra del gobierno de la República, en contra del señor presidente Carlos Andrés Alvarado Quesada, que yo puedo decir aquí, con todo respeto, no soy partidario del PAC, sin embargo yo respeto al presidente de la República, es el presidente de todos nosotros, nos guste o no, fue electo en votación popular, incuestionable. Me decía alguien ahí que se hablaba de que había habido fraude. Claro, el fraude estuvo y está en que mucha gente que votó por el PAC, típico en Costa Rica, dicen que no votaron. Pero sí votaron, claro que sí, por favor, eso no se puede siquiera cuestionar. El costarricense se caracteriza por eso, falta un poquito de hidalguía. Sí, yo voté por el PAC. Una vez vino acá a un programa que yo tenía en otra casa, un compañero, un amigo estimado, Gilberto Mora Sancho, a quien aprovecho para enviarle un saludo a Gilberto, nos está escuchando. Gilberto me decía, mira, yo no voté por el PAC, yo voté en contra de Fabricio. Sí. Mucha gente votó así. Yo creo que mucha gente votó así, ¿verdad? Mucha gente votó. Claro. Mucha gente votó contra el PAC
y mucha gente votó contra Fabricio, ¿verdad? Entonces, pero los que votaron contra Fabricio fueron más. Por eso ganó por eso ganó el PAC. Claro. Definitivamente que sí. Pero no nos olvidemos que Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado llegaron a la segunda ronda con el 17% y el 14% del respaldo del padrón electoral. Claro. ¿Verdad? En términos de los que votaron por el abstencionismo, no recuerdo, Carlos Alvarado sacó como un 16, 17 y Fabricio como un 20, pero en términos del padrón electoral, la gente que votó por Carlos Alvarado fue el 14% y la gente que votó por Fabricio fue el 17%. Claro. Entonces, en primera ronda, esos son los votos duros que tiene el presidente. Exactamente. Ese es el apoyo incólume. El PAC puro. El PAC puro, Ajá. ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y sí, un montón de gente fue a la segunda ronda y votó por Carlos Alvarado porque pensaron que era mejor opción que la otra, o fueron y simplemente a votar contra la otra opción. Ganó Carlos Alvarado y yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Es el presidente de la República. Merece todo el respeto y consideración, por supuesto, sí, claro. Por más diferencias que podamos tener. Ahora, eso no lo exime, perdón, don Eli, eso no lo exime de que lo critiquemos y de criticarlo de manera contundente. Decirle, señor, está equivocado usted, eso no es correcto, etcétera. La lealtad, yo creo que o sea, una parte fundamental de la lealtad es poder decirle a las personas lo que uno piensa. Claro. No esconderle la realidad, no hacerle la mazaguada. O sea, exactamente. Yo tengo, dentro del marco del respeto, tengo diferencias enormes con el presidente. Se las digo en mis artículos de opinión, lo digo en mis redes sociales, etcétera. Y la única vez que he conversado con él, las únicas 2 veces que he conversado con él en mi vida, se las he dicho de frente, ¿verdad? Pero dentro de un marco de respeto. Es el presidente de la República. ¿Cómo no? Y cómo se llama, dentro de ese marco deberíamos de movernos todos, ¿verdad? Porque, como bien decía usted, se acabaron aquellos tiempos donde había 2 grandes partidos, donde prácticamente la mitad de la gente votaba por uno y la mitad de la gente votaba por el otro, yo puedo decir que la última vez que yo tuve un presidente que yo sentía que me representaba y que yo voté por él y que trabajé por él, fue hace 20 años. ¿Verdad? Ajá. Después de eso, ninguno de los que ha ganado ha tenido mi voto, y no, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no fueron presidentes de la República, lo son, y como tales hay que respetarlos. Sí, señor. Don Eli, la situación política en nuestro país, por ejemplo, la situación sobre todo económica, es terrible. Hay gran cantidad de negocios que han cerrado, el creciente desempleo, la delincuencia, etcétera. Y el gobierno, pues, nos dice otra cosa, prácticamente, ¿verdad? Uh-huh. El gobierno nos dice como que estamos muy bien. Y lo otro es, ¿qué se avisora en el horizonte político, en el panorama político, como lleva el nombre de mi programa, que yo así lo bauticé exactamente, gracias, como panorama político, porque es un panorama. Sí. Es una visión amplia y política, no solamente nacional, sino también internacional. ¿Qué se avisora en el panorama político de nuestro país? Yo he dicho acá, y se lo voy a decir a usted aquí con mucho respeto, una vez lo dije, y hay unos compañeros que estaban en la silla, casi se cae uno de ellos, me dice, mira, que Dios te haga jetón y no profeta. Y yo decía que de no haber un partido o un candidato, más que un partido, un candidato atractivo al electorado en Costa Rica, es muy probable que el PAC repita, contra todos los pronósticos, repita un tercer mandato. Me han dicho muchos, ni quiera Dios, como se dice allá en el Guanacaste, por ejemplo, ¿va? Dios libre. Pero bueno. Yo creo que para cualquier país 3 mandatos seguidos de un mismo partido es nocivo. O sea, claro. Para Costa Rica, por supuesto que también. En toda la historia de la Segunda República nunca hemos tenido al mismo partido. Nunca se ha dado, es correcto. Nunca correcto. Se ha dado, es correcto. Pero yo sí estoy de acuerdo con usted. Yo sí creo, viendo la fragmentación del panorama político, yo sí creo que el PAC tiene una buena probabilidad de repetir. Claro. Y no porque esté haciendo una buena labor, no, yo no creo que la esté haciendo bien. Simple y sencillamente porque el PAC se ha vuelto un partido experto en polarizar al electorado, en manipular, en lograr ese 15% con el cual se cuelan en segunda ronda. Y además han logrado, no sé si por suerte o por designio o por diseño de la campaña, han logrado llegar a esa segunda ronda enfrentándose a candidatos contra los cuales era muy fácil polarizar, ¿verdad? Johnny Araya representaba todo lo que era la política tradicional de liberación, que era precisamente lo que el electorado quería eliminar en ese momento, claro. ¿Verdad?
Y Fabricio Alvarado, sale de un partido emergente, con ideas diferentes, con creencias diferentes, etcétera. Entonces era muy fácil polarizar, ¿verdad? Y entonces el PAC se ha vuelto experto en eso. Con muy poquitos se cuelan en la segunda ronda y en la segunda ronda se vuelven indispensables, ¿verdad? Es correcto. Así que yo estoy de acuerdo con usted. Si no emerge una figura que amalgame a amplios sectores del electorado, podemos perfectamente terminar con un tercer gobierno PAC, lo cual sería terrible para el país. Sería el acabose, decía un amigo mío, sería el acabose para el país, algo terrible, pero bueno. Yo no sé si el acabose, pero no sería nada bueno. No sería nada bueno, correcto. Acabose sería que ganaran por tercera vez y que además lo hicieran con una mayoría absoluta legislativa y qué sé yo, porque entonces hacen lo que se les pegue la gana. Mientras tanto, el sistema de pesos y contrapesos funciona, ¿verdad? Claro. Hay que reconocer que en el PAC hay gente muy capaz. Hay estrategas políticos, yo considero muy capaces. Vea usted esa maniobra que piensan hacer. Lástima que no son los que gobiernan. Estamos de acuerdo. Pero vea usted esto que están proponiendo de pasarle las deudas que tienen la mayoría de costarricenses que están súper endeudados, sobre todo con tarjetas de crédito, pasar esas deudas a la banca estatal. Sí. Por ejemplo, si a mí alguien me dice que yo tengo un préstamo de que pago 100,000 colones al mes, me faltan 5 años para salir de esa deuda, y que un banco del Estado, vamos a decir, Nacional o Costa Rica, va a absorber todas mis deudas, y yo, lejos de pagar 100,000, voy a pagar 40,000 o 45,000, pero voy a estar pagando eso durante 12 años, a cualquiera le parecería que es una cuestión ilusoria, porque sale más caro la postre, pero a mí me alivia ahorita, en el momento, claro. A mí me sirve, y la gente lo va a ver bien eso. En efecto, para mí es una medida tremendamente populista. Populista, esa es la palabra. Correcto. Para empezar, a ver, los resultados no van a ser los que la gente espera, porque hoy en día hay mucha gente esperanzada de recibir ese alivio. Pero cuando los bancos definan sus políticas, y los bancos tienen que cuidar su rentabilidad, no tienen de otra porque se los exige la supervisión financiera, se los exigen los reguladores de los mercados bancarios, ¿verdad? La SUGEF, el CONACYF, etcétera. Cuando los bancos anuncien sus políticas, vamos a ver que el porcentaje de costarricenses que califican o que calificarán para estos créditos va a ser muy poco. Pero mientras tanto crearon esperanza, expectativa, matan varios pájaros de un tiro, porque esto al final de cuentas es un rescate no solo a la persona que está endeudada, sino a las entidades que irresponsablemente le prestaron a personas que no debieron recibir créditos por su nivel de endeudamiento. Totalmente de acuerdo. Y al final de cuentas pasa lo que siempre pasa en este país. Unos se comieron la piña, pero el dolor de panza nos va a doler a todos. Claro. La panza nos va a doler a todos porque en la banca estatal, las pérdidas que tenga la banca estatal por estos créditos, las vamos a tener que absorber todos los ciudadanos. Asumir todos los costarricenses, claro. Así es. Claro, correcto. ¿Qué plantea, por ejemplo, su partido, don Eli? El Partido Liberal Progresista, es así como se llama, ¿verdad? Así es, Partido Liberal Progresista. Alguien, le voy a decir con mucho respeto, alguien decía que usted es el relevo del señor Otto Guevara. Es la versión más joven de Otto Guevara. Usted, o el Partido Liberal Progresista, viene a reemplazar el campo dejado por el extinto movimiento libertario. Bueno, nosotros nunca... No. Me parece que es una pregunta válida. Nosotros, a ver, sí tenemos algunas... ¿Qué diferencia hay entre el Partido Liberal Progresista, verdad? Liberal Progresista. Con el movimiento libertario, el ML, por ejemplo. Vamos por partes. Nosotros ciertamente tenemos algunas coincidencias ideológicas con el movimiento libertario. Somos liberales. Ajá. En materia económica. Creemos en un Estado pequeño y eficiente, en simplificar los trámites del Estado, en la primacía del individuo y del sector privado, ¿verdad? Pero sí tenemos algunas diferencias importantes incluso en la política económica. El movimiento libertario siempre fue un partido que tenía básicamente dos enemigos, eran los impuestos y los funcionarios públicos. Ajá. Si uno ve qué hacía el movimiento libertario en la Asamblea Legislativa, era parar cualquier propuesta de impuestos. Cualquier plan de impuestos, de subir los impuestos. Perdón. Y con eso estamos de acuerdo, ajá, ¿verdad? Nosotros creemos que la carga fiscal sobre el pueblo es excesivamente alta. Y es muy alta porque el gasto público es excesivo. Correcto. Y entonces hay que disminuir el gasto para no seguir recargándolo sobre los hombros de los costarricenses. Pero nosotros creemos que un partido liberal no solo puede estar para atajar penales.
Y atajar penales es cualquier intento que me metan impuestos, ¿verdad? Claro. Un partido liberal tiene que ser propositivo, tiene que buscar acuerdos con otras fuerzas políticas para hacer que nuestras ideas permeen en el espectro político y que empiecen a ser adoptadas. Ya sea que nosotros ganemos mayoría en la Asamblea Legislativa, o que ocupemos la silla presidencial en Zapote, o que no, y que sigamos siendo partidos minoritarios, el objetivo debería ser que nuestras ideas sean las que prevalezcan. Y en ese sentido, tenemos una diferencia enorme con el movimiento libertario. El movimiento libertario nunca fue, bajo Otto Guevara, nunca fue un partido propositivo en ese sentido. Ciertamente, si usted leía los planes de gobierno de ellos, sí, tenían propuestas, y algunas propuestas muy buenas, otras tal vez no tanto, pero una vez que llegaban a la Asamblea Legislativa, a ellos, si alguien llegaba y le decía a Otto Guevara, vea, ayúdeme aquí con un plan para reducir la planilla del CNP en un 25%, Otto Guevara hubiera dicho, no, a mí no me interesa, o cerramos CNP o no hacemos nada, porque él se iba a esos extremos, ¿verdad? Y nosotros, si bien creemos que hay instituciones que deben ser cerradas, también sabemos que mientras estemos en minoría, por lo menos tenemos que buscar la disminución del aparato estatal, la mayor eficiencia, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando el Partido Liberal Progresista se fundó, y esto fue hace 3 años básicamente, nunca lo hicimos pensando en ocupar el espacio del movimiento libertario. De hecho, el movimiento libertario existía todavía, bueno, formalmente todavía existe, aunque ya está inactivo, ¿verdad? Pero en aquel momento todavía estaba activo, todavía tenía diputados, y no nos concebimos como el reemplazo del movimiento libertario. Nos concebimos como un liberalismo costarricense de cepa que quería recuperar la rica historia liberal de la Costa Rica del siglo XIX. Es que aquí, bueno, dicen que los libros de historia los escriben los vencedores cuando hay una guerra, y aquí en Costa Rica hubo una guerra, una mini guerra, pero bueno, una guerra civil en 1948, donde ganó la socialdemocracia, y efectivamente los libros de historia a partir de ese momento han sido escritos por la socialdemocracia, y la socialdemocracia se encargó de borrar del imaginario colectivo costarricense esa rica tradición liberal de Costa Rica. Costa Rica es un país de personas tolerantes, es un país de libertad de prensa, es un país de libertad de culto, y todo eso es de antes de 1948. Todo eso es legado de los presidentes liberales que tuvo Costa Rica, de don Ricardo Jiménez, de don Cleto, el propio papá de don Ricardo, que al final tuvo una deriva medio totalitaria, don Jesús Jiménez, pero sus propuestas eran liberales, etcétera, ¿verdad? La mayor parte del siglo XIX Costa Rica tuvo gobernantes liberales. Las bases de la sociedad tolerante, abierta, respetuosa, liberal que es Costa Rica, se establecieron antes de 1948. Y algo muy curioso que la gente también tiende a olvidar: eran liberales con un sentido pragmático de las cosas. ¿En qué gobierno se instauró la educación, en aquel momento primaria, pública, costeada por el Estado, obligatoria, gratuita, etcétera, ¿verdad? Con don Mauro Fernández de ministro de Educación, ¿verdad? Correcto, en un gobierno liberal. Y entonces, cuando uno ve al movimiento libertario que rechaza por completo la participación del Estado en este tipo de cosas, ¿verdad? Y uno dice, ok, esa gente se olvidó de la tradición liberal costarricense, que era un liberalismo un poco más pragmático. El mercado no estaba resolviendo el problema de la educación, entonces el Estado tiene un papel que jugar ahí. Entonces nosotros siempre desde el principio dijimos, nosotros no vamos a ocupar el puesto del movimiento libertario. El movimiento libertario tiene un nicho muy pequeño que a nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesa recuperar esa mayoría liberal que tuvo Costa Rica prácticamente desde la independencia hasta 1920 o 1930. O sea, realmente hubo más de 100 años de gobiernos liberales en Costa Rica. Y que todavía se mantiene en el país.
Bueno, No, el concepto de la democracia liberal se mantiene, claro, claro, pero con un concepto de Estado bastante más grande, bastante más prevalente, o sea, mucho estatismo, y una cosa es que el Estado tenga un papel que jugar en la educación de la gente, en garantizar acceso a servicios de salud, y otra cosa es que el Estado tenga que venderme a mí la gasolina, la electricidad, decirme con quién la casarme. gasolina es terrible, la gasolina es terrible, el COP es terrible. Todo, bueno, la electricidad es peor. Sí. La electricidad es peor por lo que afecta a los costos de producción del país. Por ahí tenemos buena parte de la pérdida de productividad de este país. Muchas empresas han ido alegando de que la electricidad es carísima acá. En efecto, y ojo, se ha vuelto muy cara en los últimos 10 o 15 años, porque antes era, yo recién graduado de la universidad en 1987, 88, entré a trabajar en CINDE, en la Agencia de Promoción de Inversión Extranjera de Costa Rica. Y uno de los puntos fuertes que le vendíamos al inversionista extranjero era precisamente el costo de la energía. Del kilowatt hora. El costo del kilowatt hora. Era a finales de los años 80, principios de los 90. Muy competitivo. Muy competitivo. Era más o menos la mitad de lo que era en Estados Unidos. Ajá. Hoy en día es más cara que en Estados Unidos la electricidad costarricense. Entonces nos ufanamos de tener una matriz energética limpia, pero se nos olvidó que también hay que comer. Que también hay que comer y que con esos costos de electricidad nos estamos negando la posibilidad de comer más y de comer mejor, ¿verdad? Por supuesto. Así que aclarado ese punto, nosotros no vinimos a reemplazar a Otto. Estamos de acuerdo. Yo, en lo personal, fui parte de un gobierno de la unidad hace 20 años. Nunca fui miembro del movimiento libertario, aunque sí voté por ellos en algunas ocasiones. Claro. Como le digo, sí tenemos algunas coincidencias ideológicas importantes, pero también tenemos diferencias importantes. Por ejemplo, el movimiento libertario siempre denunciaba los monopolios públicos. Nosotros hemos hecho nuestro caballo de batalla la lucha contra todos los monopolios, los públicos como el del ICE, como el de Recope, incluso la banca, que aunque no es monopólica, tenemos una situación muy poco competitiva en el mercado bancario costarricense. Perdón, no es monopólica ahora. Hasta hace muy poco lo era. Hasta hace muy poco lo era. Pero aún hoy... Igual el mercado de seguros, por ejemplo. Aún hoy que la gente cree que ya hay competencia, en realidad cuando usted se fija que el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y el Popular controlan más del 50% del mercado, y que es la ineficiencia de esos bancos la que hace que las tasas de interés en este país sean tan elevadas, ¿verdad? Quiere decir que no tenemos todavía una situación competitiva. Entonces nosotros denunciamos eso y luchamos contra eso, pero también luchamos contra los monopolios privados. Aquí tenemos monopolios que dan vergüenza porque están protegidos por ley. Monopolios que esquilman a los consumidores más pobres del país. Por ejemplo, en los productos de la canasta básica, con arroz, con el tema del arroz. Laica, la Liga Agrícola Industrial de la Caña. Con el tema de muy poderosa, por cierto, muy poderosa. Ambos son lobbies súper poderosos, ¿verdad? En particular Laica actúa como un monopolio, porque ellos, aunque hay varios productores, comercializan una única marca de azúcar, ¿verdad? En productos lácteos, la Dos Pinos controla el 80% más caro del mercado. El producto hecho en Costa Rica es más caro en Costa Rica que en Guatemala. En Guatemala o en Estados Unidos, he escuchado, hasta en Nueva York, dicen que es más barato cualquier producto de la Dos Pinos en Panamá que en Costa Rica. Así es increíble. Yo lo he visto en Panamá y lo he visto en Guatemala, no lo he visto en Estados Unidos. Pero sí, podría ser, ¿verdad? En el pollo. Es increíble, en el pollo nosotros tenemos una empresa multinacional, y ojo, yo soy amigo de las empresas extranjeras, yo creo en la inversión extranjera, claro, pero no con un mercado protegido monopólico que les permite vender en Costa Rica el pollo mucho más caro de lo que lo venden en cualquier otro país. Una empresa multinacional, Cargill, controla 2/3 partes o más del mercado del pollo en Costa Rica, y es una empresa cuyas ventas son 2 veces la producción de Costa Rica. O sea, ellos venden al año 2 veces lo que Costa Rica produce. En total, o sea, Costa Rica, el PIB de Costa Rica, claro. Hablamos de más o menos 60 mil millones de dólares, y se puede buscar en Google las ventas de Cargill y andan por 115 mil, 120 mil millones de dólares al año, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser que les estamos protegiendo ese mercado? Que al final de cuentas el que paga el pollo caro es el consumidor. Es correcto, y es el pueblo en realidad, la gente que más lo necesita. Un producto
de necesidad primaria básica de la alimentación de costarricenses. Quiero hacer un paréntesis aquí, don Eli, para promocionar o anunciar una actividad que un estimado amigo, el señor Anthony Ham, que es un dirigente destacado de los motociclistas de nuestro país, está impulsando para mañana. Mañana creo que es en la Avenida Segunda, hay una demostración, un desfile para conmemorar a los fallecidos en nuestro país en accidentes de tránsito. Esto me lo pidió el estimado amigo Tony Ham, a quien aprovecho para enviarle un cordial y fraternal saludo. Don Eli, ¿qué plantea, por ejemplo, el Partido Liberal Progresista que usted dignamente representa para nuestro país, por ejemplo, en lo que respecta al aparato estatal, que es cada día más grande, hecho, por cierto, en base a una ideología socialdemócrata, estatista eminentemente? O sea, últimamente se dio en la administración de don Óscar Arias, del presidente Óscar Arias, un incremento grandísimo, desmesurado de la planilla en la caja de seguro, por ejemplo, donde hay más empleados que doctores. Doctores, personal sanitario, enfermeras, etcétera, y bueno, gente que también necesita trabajar, gente que necesita perdón, pero vivir, sí. el aumento de la planilla de la caja no fue en doctores y enfermeras. Ese es el problema. Perdón, que no fue en doctores y enfermeras, más bien, que no fue en doctores y enfermeras, fue metieron casi 11.000 funcionarios, 10.900 y pico. Que de apoyo, digamos, pero no especialistas. Menos de 150 tenían que ver con las áreas médicas. Exactamente. O sea, doctores, enfermeros o enfermeras o fisioterapeutas, técnicos en rayos X. De esos, más o menos 150. Todo lo demás fueron funcionarios administrativos. Administrativos, auxiliares, etc. Y entonces incrementamos terriblemente el costo de la seguridad social sin mejorar los servicios, sin ampliar servicios, porque no hay más doctores o enfermeros para hay ampliarlo. déficit, más bien, hay déficit. Hay déficit, por supuesto. Las listas de espera son terribles. Existían entonces y siguen existiendo hoy, porque usted no puede resolver una lista de espera a punta de trabajadores administrativos. Correcto. ¿Verdad? Entonces, ciertamente en ese periodo del gobierno de Óscar Arias se cometieron errores de esa naturaleza, pero no solo en el periodo de Óscar Arias. A principios de los 90, Costa Rica tenía más o menos 190 instituciones públicas. 190. En 190. Estados Unidos, ¿cuántas hay? Perdón. Son 12 o 13 ministerios, creo. En el país más poderoso. Ministerios sí, pero instituciones públicas no sé. O sea, en Costa Rica ministerios hay, por ley creo que hay 16 o 17. En la realidad hay 23 o 24. Sin cartera, los famosos sin cartera. Bueno, pero sin cartera, pero con institución, ¿verdad? Porque el Instituto Costarricense del Deporte, por decir algo, es sin cartera. No es un ministerio, entonces el ministro es un ministro sin cartera, pero tiene todo el instituto por detrás, ¿verdad? ¿Qué significa sin cartera? Sin la billetera, sin la plata. Significa que no tiene ley. No, ley, ¿cómo que sin la ley? ¿Cómo que sin plata? Claro que tiene plata. Ley específica no tiene. El ICT, Instituto Costarricense del Turismo, no es un ministerio, pero la presidenta ejecutiva del ICT es la ministra de Turismo. Entonces, al final de cuentas, aunque se llame instituto, es un ministerio, ¿verdad? Entonces, pero, le decía, a principios de los 90, Costa Rica tenía más o menos 190 instituciones, de las cuales 81 o 80 eran municipalidades. Ahora son 82, ¿verdad? Ahora son 82 municipalidades, pero ahora tenemos 330 instituciones. Pasamos de 190 a 330. Y de ese aumento de 140 instituciones, solo 1 o 2 son municipalidades nuevas. Las demás ya existían desde antes, ¿verdad? Entonces sí, hubo un crecimiento bárbaro del aparato estatal durante toda la época de Liberación Socialdemócrata y la Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Correcto. Que ha continuado también bajo el reinado del PAC, que es en alguna medida socialdemócrata más tradicional, más tirado a la izquierda, qué sé yo. Centro-izquierda, digamos, centro-izquierda. Pero sí lo que les da origen es la socialdemocracia. Por cierto, que el gobierno de Carlos Alvarado no ha reconocido a la presidente de Bolivia ahorita, por ejemplo. No ha reconocido todavía. No lo ha reconocido. Y le voy a ser franco, yo no sé si yo la hubiera reconocido. Y fue nombrada en un... ¿Autonombrada? Autonombrada en una sesión del Congreso sin quórum, ¿verdad? Y perdón, reconoció a Guaidó, que se autonombró y autoproclamó presidente de Venezuela en una plaza. Por ejemplo, algo parecido. Sí. Pero ciertamente en Bolivia necesitan hacer la transición. Claro. Renunció todo el andamiaje de Evo. Sí, pero
la Constitución tiene usted es abogado, yo no, pero la Constitución tiene todo un mecanismo de sucesión. Si claro. el presidente desaparece, ya sea que murió, ya sea que se incapacitó permanentemente, lo que sea, usualmente va al vicepresidente. Hay un sucesor, vicepresidente, claro, que también renunció. renunció. Y si el vicepresidente renunció, usualmente entonces... Álvaro Linera. González Linera o algo así. Ahora se me fue el nombre. Álvaro Linera. Tipo Canoso. Sí, Álvaro Linera, un señor mayor ya, sí. Sí, y entonces, cuando no está ni el presidente ni el vicepresidente, usualmente sigue el presidente del Congreso o el presidente del Senado. Todos renunciaron en Venezuela. Entonces no había un mecanismo claro de sucesión. Y la pregunta es ahora, ¿quién asume las riendas para organizar elecciones para que Bolivia pueda volver a la normalidad? Entonces, ciertamente el Congreso tenía que hacer algo. Y a quien el Congreso hubiera elegido, hay que reconocerlo como el presidente o la presidente interino legítimo de Bolivia. La pregunta es legítima esta presidenta elegida en una sesión en la que no hubo quórum? Ahí es donde yo tengo la duda, ¿verdad? Claro. Pero en ese sentido me parece que el gobierno, ¿cómo se llama? El gobierno tiene que ser cauteloso, ¿verdad? A quién reconoce y a quién no. Por lo menos, don Eli, le quedó la experiencia amarga de haber reconocido a Guaidó y el no fiasco. Sirvió para nada. No sirvió para nada. Y el fiasco con la embajada o la embajadora de Venezuela aquí, entre comillas, seriamente cuestionada, con un montón de signos de interrogación, la señora, no recuerdo el nombre, que llegó Farías. Y se quiso meter a María Irene Farías, algo así, que vivía aquí y según he escuchado, hasta ostenta la ciudadanía costarricense, algo absolutamente que va a contrapelo, ser embajadora de Guaidó, y que se metió a la embajada de Venezuela, inclusive respetando el plazo que el gobierno de Costa Rica le había dado a la otra gente para que sí, saliera. pero también lo que terminaron haciendo con esa embajada es todavía más vergonzoso, ¿verdad? Y es que un gobierno ilegítimo de un país, por lo menos desde la perspectiva de Costa Rica, el gobierno de Maduro es ilegítimo porque el gobierno de Costa Rica ya reconoció a Guaidó. Ese es el gobierno legítimo. Bueno, el gobernante ilegítimo le trasladó la propiedad de la embajada a un exdiputado comunista para que haga con ella lo que se le pegue la gana. A un diputado nuestro acá. Álvaro Montero Mejía. Álvaro Montero, exdiputado, dije. Sí, por cierto que Celso Gamboa creo que era el abogado de ellos. De Celso Gamboa, a como salió del Poder Judicial, tenía que ver qué brete conseguía, y si Venezuela lo contrataba, pues Venezuela es, ¿verdad? Me imagino que se ganó bastantes dólares ahí, ¿verdad? Por supuesto. Ajá. Don Eli, volviendo al tema nacional, ¿qué plantea, por ejemplo, su partido en el país? Por ejemplo, ya sabemos que el aparato estatal es muy grande en Costa Rica. Los empleados públicos, por ejemplo, somos un montón. Somos un montón, yo hablo en plural, me incluyo ahí también, 200 y pico mil, ¿verdad? Alrededor, casi 300,000. Casi 300,000 empleados públicos. Sí. Por ejemplo, y mucha gente alega, por ejemplo, que el presupuesto del país se va en empleados, en la planilla no sé hasta dónde usted me corrige, usted como economista, por ejemplo, y se ha hablado mucho de eso. Se ha hablado mucho. Ahora hay un proyecto pendiente en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley de empleo público, por ejemplo, salario único y un montón de cosas más, que ya se aplican inclusive en algunos bancos, creo que es en el Banco Nacional, en el Banco de Costa Rica, etcétera. Sí. Y eso viene, y ese gobierno está dispuesto a entrarle. Porque si algo hay que reconocerle a Carlos Alvarado es que se ha parado fuerte. Por ejemplo, con la reforma. Se paró, pero ya también se detuvo. Ya ha ido cediendo. Ya ha ido cediendo. El proyecto de reforma de empleo público que presentó el gobierno era un proyecto muy mal planteado, que hubiera resultado en un incremento del gasto público en el corto plazo, un supuesto ahorro en el largo plazo. Pero cuando usted tiene el problema fiscal es hoy. Entonces usted no puede promover una reforma de empleo público que le aumenta el gasto público. También, o sea, es válido decir, ok, yo no voy a promover un recorte del gasto público porque no voy a echar empleados. Ajá. Uno puede estar en desacuerdo con esa posición, pero desde la perspectiva del presidente, esa es, ¿verdad? Entonces, está bien, promueve una reforma que le provoque al Estado un ahorro a mediano y largo plazo, pero no con un incremento en el corto plazo, porque agrava la situación fiscal del país. ¿Y cuál sería ese incremento? Perdón. No lo entiendo. Es que de la forma en que estaba planteado, el proyecto contenía 4 o 5 escenarios, donde al pasar al salario único habrá funcionarios a los que les conviene y funcionarios a los que no. Aparentemente incrementa el sueldo, por ejemplo. Incrementa el sueldo de entrada. Ajá. Porque
pongamos un ejemplo, si el Estado necesita un ingeniero para diseñar puentes, no importa si ese ingeniero tiene 28 años o si tiene 60, lo que se necesita es un ingeniero, y mientras que tenga los conocimientos, los estudios, los títulos, los atestados necesarios para diseñar puentes, entonces no importa si tiene 28 años o si tiene 60. A como funciona hoy el Estado costarricense, un ingeniero recién graduado de 24 años, 25 años, entra al Estado costarricense ganando una miseria. Entra ganando, no sé, 400,000 colones. 500,000 colones por ahí. Y conforme va acumulando tiempo, las anualidades y qué sé yo, empieza a ganar más. Entonces el ingeniero de 60 años, haciendo lo mismo que el ingeniero de 28 años, gana el triple. Ajá, eso no tiene ningún sentido. Se supone que es a igual trabajo, igual paga. Sí, perdón, pero don Eli, ahí entramos en aquello de que son derechos adquiridos, por ejemplo, que no se le pueden no se le pueden ir en detrimento de los trabajadores. Y la Sala Cuarta ha sido clara en que usted no puede bajarle la remuneración a nadie. Es correcto. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero la Sala Cuarta lo dijo y yo no es respetuoso de la legalidad, ¿verdad? O sea, yo no creo que sea un derecho adquirido algo que fue mal habido. Ajá. Entonces... Perdón, algo así dijo la Sala Cuarta con respecto a las pensiones de lujo. Por ejemplo, pensiones de varios millones de colones a cargo del erario, y la Sala dijo que no, que eso era inclusive atentar contra derechos adquiridos ya por los trabajadores. Bueno, yo seguiré defendiendo la tesis de que lo que es mal habido no puede ser un derecho adquirido. Ajá. ¿Y a qué me refiero yo con mal habido? Porque, a ver, no me vaya a decir la gente que obtuvieron esas pensiones de manera legal, porque sí, las obtuvieron de manera absolutamente legal. Legal, sí. Legal. Pero si usted está recibiendo una pensión para la que usted no cotizó, eso es mal habido. Eso es mal habido. A alguien le tienen que quitar plata para darle a usted su pensión, porque usted no cotizó lo suficiente para eso. Ajá. De la misma manera que si existen las anualidades, y en muchas instituciones existe, no en el gobierno central, pero en muchas instituciones autónomas, existen las anualidades, los quinquenios, los pasos académicos, que son todos diferentes tipos de reconocimientos por antigüedad, al final de cuentas. Ajá. No son reconocimientos por mayor productividad, qué sé yo. Si usted me dice, este ingeniero de 60 años tiene tanta experiencia diseñando puentes que agarre y le diseña un puente de 7 kilómetros en 15 minutos y no le falla el cálculo, y mientras que y no se equivoca como en la platina, lo que pasó en la platina, que ya sabemos. Exactamente, ¿verdad? Perdón. Y el de 28 años, que recién se graduó, necesita 4 meses para diseñar el mismo puente, bueno, el otro carajo es mucho más eficiente, merece ganar mejor, ajá, ¿verdad? Correcto. Pero a igual trabajo debería ser igual remuneración, ¿verdad? Pero el problema de Costa Rica en empleo público, don Anastasio, no es la cantidad de funcionarios públicos. Cuando usted, yo había escribí un artículo hace tal vez 3 o 4 años, analizando qué tan grande es el Estado costarricense. Y utilicé 5 o 6 parámetros. Y el único parámetro en el que el resultado fue que el Estado no era excesivamente grande era en la cantidad de empleados públicos. ¿Cómo lo determino? Costa Rica, el empleo público representa más o menos el 15% de la totalidad de la fuerza laboral. De la fuerza laboral. Ajá. Y entonces uno lo compara con otros países. Y uno se da cuenta de que hay países como, por ejemplo, Japón o Inglaterra, que tienen gobiernos muy pequeños, que andan en el orden del 9-10%. Después usted ve que hay países como los escandinavos y qué sé yo, que tienen planillas del 30-35%. ¿Verdad? Entonces, en eso, Costa Rica, en cantidad de empleados, Costa Rica está de mitad de tabla para abajo. Cuando usted pone a Costa Rica con todos los países de la OCDE, en cantidad de empleados, Costa Rica está entre los 5 con menos de toda la OCDE. Pero cuando usted pone la planilla del Estado costarricense, ahí está muy alta, como proporción del PIB, Costa Rica tiene la más alta de la OCDE. Entonces, explíqueme usted cómo puede ser que un país como Noruega tenga 30 o 35% de la fuerza laboral empleada en el Estado, y gastan menos como proporción del PIB que Costa Rica con 15%. Entonces, el problema de Costa Rica no está en la cantidad, tanto como en la remuneración. Ahí es donde está el problema. Entonces yo no creo que haya que hacer una matacinga y despedir a 100,000 personas. Creo que además eso provocaría un caos social
que haría que el problema no se pueda resolver, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Entonces, lo que sí hay es un problema de mala distribución de esas personas. Yo estoy seguro que en Habdeba hay ingenieros muy buenos que pudieron haber pasado al MOP, porque el MOP hoy no tiene un ingeniero que le pueda diseñar hasta un puente peatonal, ¿verdad? Básicamente. Lo vemos todo el tiempo. Terminan contratando los proyectos, los contratan con todo diseño. Sí, ya casi que lleva en mano. Sí. Pero digo, ¿cómo se llama? Yo creo que el Estado debería decir, nosotros necesitamos una carretera de tales características, qué sé yo, este es el trazado porque ahí es donde tenemos los derechos, y que las empresas vengan y coticen sobre el mismo diseño. Ajá. Para que sea comparable, ¿verdad? Cuando usted agarre y dice, cotíceme desde el diseño hasta la construcción. Ahí le meten todo lo que hay que meterle. No, ojalá le metan todo lo que hay que meterle. Habrá empresas que dirán, esta carretera necesita 4 carriles, la diseñan, la cotizan, y sale mucho más cara que la otra empresa que dijo, con 2 carriles la hago. Suficiente, claro. Y se la adjudican al más barato, y entonces terminamos con la carretera que no necesitamos, como la de Caldera, ¿verdad? Correcto. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, la distribución de los funcionarios está mal. O sea, ustedes apelan a una movilidad horizontal, digamos, de reubicación de funcionarios, un equilibrio, un balance, por ejemplo. Eso sería lo ideal. El problema, ¿sabe qué es? Que en las instituciones autónomas ganan tanto en términos de los pluses salariales y todo lo demás, que no lo ganan en el gobierno central. Porque uno tiene que reconocer, dentro del empleo público hay diferentes categorías. Los funcionarios del gobierno central tienen beneficios que no tenemos las personas en el sector privado, pero los funcionarios en las instituciones autónomas tienen beneficios que los del gobierno central ni siquiera sueñan. Las municipalidades, por ejemplo, ganan muy poco la gente en las municipalidades, por ejemplo. Ganan muy poco, pero algunas tienen cesantías ilimitadas y qué sé yo, ¿verdad? Pero entonces ningún ingeniero de Habdeba se quiere pasar al MOP, porque en el MOP un ingeniero con sus mismas condiciones gana 20 o 30% menos, y entonces no se quieren pasar. Aparte que sería ilegal. Sería ilegal porque estaría en detrimento de los derechos de un trabajador, un sueldo menos. No. Si los funcionarios que van a perder su empleo en Habdeba o están perdiendo su empleo en Habdeba en estos momentos, sería mejor algo a nada. Se rompe su contrato laboral y se hace uno nuevo. Y se recontratan en el MOP, en las condiciones del MOP. Ajá, eso sí. Digo, si es que el MOP necesita eso, ¿verdad? Yo estoy aquí tirándole un ejemplo, algo ¿verdad? hipotético, como no. Pero tampoco digamos que no hay que eliminar puestos, sí hay que eliminar puestos. Cuando usted ve que usted tiene 45 programas antipobreza en el país. El IMAS, el INAMO, el IMAS, instituciones hay, no sé, 8 o 10, pero programas independientes, ¿verdad? Porque las becas de Avancemos es una cosa, las becas de secundaria es otra cosa, comedores infantiles en Sinai, qué sé yo. Al final de cuentas, usted lo que tiene es 45 programas, cada uno tiene su director ejecutivo, cada uno tiene su ventanilla de servicios de atención al público, con lo cual tienen plataformistas atendiendo a las personas, cada uno tiene su departamento legal, cada uno tiene su departamento contable. Entonces, al final de cuentas, usted tiene 45 directores ejecutivos, 45 departamentos legales. Entonces, sí hay funcionarios que están sobrando, no en la parte sustantiva. Las personas que trabajan en Avancemos, digamos, los trabajadores sociales que tienen que ir a hacerle los estudios a las familias para ver si reciben la beca o no reciben la beca, esa es la parte sustantiva del programa. La parte accesoria, la parte administrativa, ahí es donde está sobrando mucha gente. Pero los abogados, y ya lo eché yo a usted, porque yo no sé en qué institución trabaja usted, pero usted dijo que es funcionario público y es abogado. Los abogados, los contadores, los administrativos que están en el sector público son los que encontrarían trabajo más fácilmente en el sector privado si llegan a perder su empleo en una economía dinámica, una economía que esté creciendo y generando empleo, ¿verdad? Ajá, por supuesto, los trabajadores sociales no, la empresa privada no necesita trabajadores sociales, ¿verdad? Entonces, sí hay que reducir un poco la planilla estatal,
pero no es la matacinga que la gente cree que hay que hacer, ¿verdad? No es una hecatombe. No es una hecatombe y no es, nuevamente, el problema del empleo público en Costa Rica no es la cantidad de personas, es la barbaridad que hemos hecho en los últimos 30 años con las y sobre todo en los últimos 15, es cuando ha sido peor, con las remuneraciones del empleo público. Los pluses salariales, se refiere usted. Como han crecido los pluses salariales, vea usted que cuando pasamos del gasto en educación del 4% del PIB al 8%, hay 4 puntos del PIB. 3 de ellos se fueron a la planilla. Solo 1 quedó para todo lo demás, y todo lo demás es construcción de nuevas escuelas, reparación de la infraestructura, programas educativos, capacitaciones, etcétera. O sea, el énfasis nunca se puso en la calidad de la educación. Se puso en la remuneración de los funcionarios, en este caso de la educación. De los educadores, pero eso mismo ha sucedido en muchos sectores del empleo público, ¿verdad? Y entonces, claro, en los últimos 15 años el gasto público ha crecido muchísimo. La mayor parte de eso se fue en remuneraciones y nunca se tradujo en mejor servicio. Don Eli, pero eso no, ya estamos llegando al filo del programa, pero ¿cómo arreglar eso? Por ejemplo, yo soy educador, don Eli, también. Yo soy funcionario del Ministerio de Educación Pública y le pregunto, ¿cómo arreglar eso, por ejemplo? Porque ya sabemos la reacción que habría a nivel nacional. Los sindicatos en el país son fuertes, sí. Estamos hablando de ANDE, APSE, SEC, ANEP, por ejemplo. Sí. Y que eso no sería fácil. Un gobierno que le entre a ese chicharrón es algo terrible, ¿verdad? O sea, eso causaría una gran conmoción social en el país. Sí. ¿Cómo se puede arreglar eso, por ejemplo? Vea, yo no pretendo que sea fácil. En primer lugar, partimos de lo que ya dijo la Sala Cuarta. A las personas no se les puede reducir su salario, ¿verdad? Entonces, los que ya ganan lo que ganan, seguirán ganando sí, correcto. Lo que ganan. Eli, perdón, tengo una pregunta de un oyente. ¿Qué opina del FES, por ejemplo? La huelga ahora de los estudiantes del Fondo Especial de Educación Superior, etcétera. La manipulación que hubo ahí, se dio una manipulación de los estudiantes. Sí, bueno, son 2 preguntas. ¿Qué opino del FES? Opino que el FES es una barbaridad la forma en que está distribuido. El hecho de que a la Universidad de Costa Rica le den el 58%, porque cuando se creó el FES, la Universidad de Costa Rica tenía el tamaño relativo de la universidad, era ese 58%, que es una barbaridad que el Estado le esté destinando un 1,5% del PIB a la educación superior y no tenga la potestad de decir: vamos a establecer una política de educación superior y ustedes, universidades que son estatales, me tienen que ayudar a cumplirla. Que esa política diga: Costa Rica necesita hoy más ingenieros, más técnicos, más sí. Científicos naturales. Pero eso es ir en contra de la autonomía universitaria, por ejemplo, podrían alegar, ¿no? Bueno, yo creo que la interpretación de la autonomía universitaria es otra. Necesita ser redefinida. Aquí tengo otra pregunta, don Eli, perdón, ¿se apoya los recortes presupuestarios al cine? O más bien que ahora se piensa poner un impuesto para apoyar yo lo que no apoyo son las animaladas que se hacen en la política pública. Entonces aquí vinieron hace 15 días y le quitaron del presupuesto, no me acuerdo, fueron 200 millones de colones al centro de cine. Ajá. Con el argumento de el Estado no tiene por qué estar fomentando el cine o qué sé yo. Y a la semana siguiente vienen y dicen: vamos a crear un impuesto del 1,5%. A las cableras y a otras. A las cableras, a los para financiar los servicios de streaming, para financiar al centro de cine. Y entonces el centro de cine, en vez de recibir 200 o 300 millones, va a recibir 2.000 o 3.000 millones de colones. Entonces, ¿para qué le quitamos la plata? Dejémosle la plata que ya tenía y olvidémonos de estar creando nuevos impuestos. Si usted me dijera que es que el centro de cine se lleva 18.000 millones de colones al año, o 1.500 millones de colones al año, pero si lo que se le está dando por vía presupuestaria son 200 o 300 millones de colones, me parece que, o sea, ahí no es donde está el grueso del gasto público. Es que en este país caímos en la trampa de Otón Solís. Cuando Otón Solís agarró y empezó a criticar el gasto en bebidas, alimentos y bebidas, y en galletas y galletas y café y licores, decía él, y en ¿qué más? En consultorías y qué sé yo. Y usted va y revisa el presupuesto de la República. ¿Cuánto se gasta en galletas y licor, en galletas y café? Es ínfimo. Entonces usted puede reducirlo a la mitad y no le hizo mella al déficit, ¿verdad? Claro, entonces, pongámonos serios.
O sea, si tenemos tiempo limitado y recursos escasos en la Asamblea Legislativa, no perdamos el tiempo de la Asamblea Legislativa haciendo una disminución de 200 millones de colones al centro de cine, dejemos que funcione tranquilamente y entrémosle a donde está el grueso del gasto público. Don Eli, estamos a 2 minutos para que termine el programa. Le agradezco muchísimo su presencia acá. Ojalá no sea la primera y la última, sino la primera de otras tantas más. Quisiera pedirle, por favor, unas palabras para el cierre del programa, de parte suya, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que, me ha dado usted una magnífica oportunidad de presentar al partido y las ideas que representamos a una audiencia nueva, que es diferente de la que usualmente le llegamos. Yo invito a los radioescuchas y a las personas que nos ven por Facebook Live y los otros medios a que nos busquen. El Partido Liberal Progresista está en todas las redes ¿Tienen sociales. candidatos para las municipalidades ahora, por Estamos ejemplo? participando únicamente en 8 cantones, que son... ¿Cuáles son? Orotina, Alajuelita, Desamparados, Goicoechea, Santa Ana, Jiménez en Cartago, Paraíso y en Pocosí. San José no. En San José Centro no, somos un partido pequeño. Están por las alcaldías en esos cantones. En todos menos en Pocosí vamos por las alcaldías, en Pocosí Ajá. solo con candidatos a regidores. A regidores. En los demás cantones y papeletas completas, alcaldes, vicealcaldes, regidores y síndicos. Entonces invito a la gente a que nos busquen en las redes sociales, Partido Liberal Progresista. Estamos en Facebook, estamos en bandera, ¿cuál Instagram. es? Etcétera. La bandera es anaranjada con una paloma blanca, dice Liberal Progresista. Y ahí nos van a encontrar este tipo de planteamientos de los que hemos hablado aquí y muchos otros temas. Constantemente los estamos desarrollando ahí en la página. Somos un partido propositivo, somos un partido que no entró a la política para hacer lo mismo de siempre, sino para proponer soluciones, y ojalá que el pueblo nos acompañe y nos lleve al poder o nos lleve a la Asamblea Legislativa para poder hacer estas ideas realidad. Muy bien, don Eli, muchas gracias. Y también a ustedes, estimados amigos, oyentes y televidentes, a través de las redes y a través de Radio Costa Rica 930 AM. Esto ha sido todo por hoy. Les invito muy cordialmente para el próximo sábado, que sería sábado 21, si mal no recuerdo, 23, sí, 16 más 7, 23, perdón, sábado 23 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde por Radio Costa Rica 930 AM, Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Muchas gracias y buenas noches.